Cordial saludo a todos. Este es un video realizado en la Universidad Escuela Colombiana de Carreras Industriales, en la Facultad de Posgrados, en la especialización de automatización industrial para el seminario de investigación. Nuestro proyecto es un prototipo de sistema para carga de baterías por medio de inducción electromagnética para el uso en automotores eléctricos. Las personas que realizamos este video y este proyecto fueron el señor Rafael Bernal y el señor Carlos Cuellar. Problema. Las energías renovables son una solución muy favorable para algunos de los daños climáticos que estamos realizando con el uso de combustibles fósiles. Como vemos la gráfica, cada vez y con el pasar de los años estamos emitiendo más CO2 al medio ambiente. Esto lo que hace es que la Tierra tenga cambio climático fuerte. Como vemos la imagen, el hielo se nos está derritiendo y estamos como tal cocinando nuestro planeta. Entonces este proyecto quiere ir enfocado a que se disminuya un poco ese consumo de CO2. Posible solución y la solución que queremos plantear es realizar un sistema que permita la recarga de baterías a través de inducción electromagnética para autobuses eléctricos, ya sea en movimiento o en etapas de estacionamiento, sin el uso de conexiones eléctricas entre el autobús y la fuente de carga, logrando así una disminución en las baterías usadas en cada autobús eléctrico, debido a que esta carga por inducción electromagnética va a estar en determinados puntos o puntos específicos conforme la ruta del autobús. Las etapas del video vendrían a ser etapa de control, como tal la etapa de carga y la etapa de almacenamiento. Ya profundizaremos en ellas. Este es un video o un esquema básico de lo que deseamos implementar o el enfoque de nuestro proyecto, que es un autobús que tiene o que se carga por medio de inducción electromagnética. Esto es una bobina primaria que, por medio de una corriente que viene de la unidad de control, como tal, induce una corriente sobre una bobina secundaria, que es la que me alimenta unas baterías que después son las que le van a dar movimiento como tal al motor que está en el autobús. Y tanto el autobús como la unidad de control se comunican inalámbricamente. Ya le dice datos importantes como qué tipo de bus es, cuánta energía tiene, para cuánta capacidad o cuánto recorrido le alcanza, la energía que tienen esas baterías y a qué velocidad máximo debe ir el conductor o puede ir el conductor para que llegue al próximo punto de recarga. Eso lo hace la unidad de control. Bueno, carga por inducción. Dice que es un fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz o un FEN, fuerza electromotriz o un FEN. Es un medio o un cuerpo expuesto a un cambio magnético variable o bien a un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Es así que cuando dicho cuerpo es un conductor, como en este caso la bobina, se produce una corriente inducida. En este caso movemos el imán tiene un campo magnético y al moverse en este sentido genera una corriente sobre esta bobina. Lo mismo sucede con esta bobina. Al mover la bobina o hacer que fluya una corriente eléctrica por esta bobina, genera un campo magnético.
y es el enfoque o lo que deseamos implementar en el como tal en la carga del autobús, que inducimos una corriente eléctrica en esta bobina, que vendría a ser la bobina primaria que está en el asfalto, y ella me induce una corriente eléctrica en la bobina secundaria, que es la que va a estar en el autobús, que vendría a ser esta. Entonces esta vendría a ser la primaria y esta vendría a ser la secundaria. ¿Qué tipo de batería vamos a usar? Las baterías, una batería tipo litio, que este tipo de batería, baterías tipo ion litio, que este tipo de batería están diseñados para almacenar energía eléctrica, y que su construcción es a base de la sal de litio. Dicen que algunas, como vemos aquí en la figura, la forma de carga y descarga de la batería de litio como tal. Es una batería que tiene muchos beneficios, o muchas ventajas. Una de las ventajas vendría a ser que tiene alta densidad de energía, alta energía específica, alta capacidad de descarga en algunos tipos de batería de litio, no necesita mantenimiento, no tiene efecto de memoria y bajo efecto de autodescarga. Algunas desventajas son que requiere un circuito de seguridad para mantener los límites de voltaje máximo y mínimo por celda, se debe almacenar en un lugar frío con una carga mínima del 40%, tiene baja capacidad de descarga en sus baterías, o sea, y tiene una limitación de transporte aéreo. Además, sus precios son un poco elevados. Luego vamos a hablar un poco de motores eléctricos. Un motor eléctrico es una máquina destinada a transformar energía eléctrica en energía mecánica. Hay dos tipos de motores eléctricos comunes usados, que es el motor de corriente continua y el motor de corriente alterna. El motor de corriente alterna se divide en motores asíncronos y de inducción, y el motor que nosotros escogimos fue un motor de corriente alterna por inducción trifásico, que me maneja estas características: 245 kVA a 270 kV, que sea trifásico, que soporte 440 voltios a una corriente de 200 amperios expuesto a 60 Hz. Este es un diseño general de como tal del bus que deseamos implementar. Esto como tal vendría a ser las baterías, el almacenamiento, esto vendrían a ser los motores eléctricos, esta vendría a ser la bobina primaria, esta es la bobina secundaria, esta vendría a ser los reguladores que no permiten que llegue demasiada corriente o sobrepase la corriente que soportan las baterías, y aquí están los inversores. El inversor me va a permitir cambiar la corriente de almacenamiento en las baterías, y también manejar corriente AC en los motores. Ese es el chasis que nos gustaría manejar o implementar en nuestro autobús. Vamos a colocar unos pads de batería en la parte inferior del autobús. Esto vendría a ser la bobina secundaria que va en el autobús. Esto es un ejemplo del motor donde va a ir instalado. Aquí podría estar instalado el inversor o unidad de control como tal de entre el motor, el inversor y las celdas que reciben la corriente. Este es un esquema de un circuito o un recorrido general que harían nuestros alimentadores o nuestros buses eléctricos. Como vemos, estos serían las estaciones de parada del autobús donde recoge la gente, donde la gente se sube al autobús. Esto vendrían a ser sensores, y en esos sensores está la unidad de control. En esos sensores le dice al qué tipo de bus es, si ya llegó a la posición en la que se inicia la carga, y si ya arrancó o ya salió de la zona de carga.
Esta vendrían a ser las celdas primarias que están como tal en el asfalto, que vendrían a ser estas celdas primarias. Y hay otras celdas que vendrían a ser estas, que son las celdas de carga de campo, en dado caso que esté un recorrido a una distancia lejana de una estación a otra. Entonces cuando el autobús pase por esa estación a cierta velocidad, que genere una carga necesaria para que alcance a llegar a la siguiente estación en la que se va a cargar. Y lo que son los sensores y la unidad de control me van a decir, bueno, este autobús, qué tipo de autobús es, si él para aquí o no para ninguna de estas dos y tiene que parar aquí. Entonces la corriente necesaria que necesita para ir de este punto a este punto es la que le va a suministrar la unidad de control. Y además le va a decir o le va a permitir al conductor, la unidad de control a bordo, que él, para recorrer esta distancia, debe llevar cierta velocidad o puede tener cierta velocidad máxima. Esto es un circuito general, como vemos aquí, buses y una pista de lo que queremos implementar. Esta es la unidad de control que hablábamos anteriormente, que serían estas unidades que estarían aquí en estos puntos cercanos a la estación con los sensores. Estas unidades de control lo que me van a permitir es una comunicación entre el autobús y la estación. Y esa unidad de control la vemos en 4 partes principales, que sería la parte que sensa la corriente de entrada trifásica. Luego sería la parte que genera la frecuencia trifásica. Luego sería la etapa de control de la frecuencia trifásica y como tal la etapa de pads de baterías de almacenamiento trifásico en dado caso de que la corriente que llega por la corriente pública o el servicio público disminuya o se caiga. Entonces estas baterías van a suministrar por determinado tiempo una corriente para que así se comunique mi autobús con la estación y que le pueda suministrar la corriente para que se carguen las baterías como tal. Esto es un ejemplo. Entonces cuando llega el autobús le dice qué carga necesita y ella ya sabe este autobús qué tipo de autobús es, hacia dónde va, en qué estación próxima de parar y cuánta carga necesita mínima para que llegue a esa estación. Todo se lo dice de forma inalámbrica. Recordemos ya que una de las ventajas es que es libre emisión, es una forma sostenible para cargar todo tipo de vehículos, haciendo las ciudades más limpias y más silenciosas. No emite CO2, no hay humos nocivos, disminuye el ruido y como tal él se autocarga. Bueno, eso sería todo relacionado con nuestro proyecto y nuestro video. Deseamos que les haya interesado y gracias por su tiempo.